Hola, muy buenas. En este video te quiero contar de una manera muy simplificada cómo funciona el mecanismo de la adicción y por qué la pornografía es una auténtica adicción. Te comparto estas características con palabras: exposición, tolerancia, dependencia, obsesión, pérdida de control. Se da el principio de exposición, que significa sobre todo que a tu cerebro vos le mostrás una imagen o un video y eso hace que tu cerebro empiece a liberar dopamina, creando una sensación de placer. Esto no tendría nada de malo porque sentir placer no es una cosa mala. El problema está en que el cerebro se acostumbra, le gusta y entonces en su memoria guarda esta experiencia y luego te la vuelve a pedir. Junto con la exposición se da el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro al principio se acostumbra y le parece suficiente un grado de exposición, pero después por ese principio de acostumbramiento no le alcanza eso para generar dopamina y por tanto te pide más. La tolerancia tiene que ver con el hecho de acostumbrarse y que no le alcance más. Entonces tu cerebro te pide más frecuencia o más tiempo o más intensidad o una nueva categoría. También una adicción tiene el fenómeno de la dependencia, es decir, tu cerebro se transforma en un esclavo de esa experiencia y por tanto te vuelve a pedir esa experiencia. A nadie le gusta ser dependiente de nadie. Sin embargo, cuando uno empieza a consumir una sustancia, o en este caso unas imágenes, se transforma dependiente de esa experiencia. Fíjate que en el fondo estas cosas no necesariamente son malas, porque que uno tenga una cierta dependencia o que haya tolerancia o que haya una exposición no significa que eso sea malo. Sin embargo, en una adicción uno tiene la conciencia de estar consumiendo de manera reiterada una sustancia o imágenes que saben que son autolesionantes porque uno sabe que se hace un daño. Cuando uno consume una sustancia o cuando uno está mirando pornografía, sabe que está haciendo algo malo por una cuestión moral, pero también por una cuestión incluso física. Uno no se siente bien después de consumir. Aún así, sabiendo todo esto malo, uno vuelve a caer en este tipo de consumo. En mi opinión, ahí es donde radica realmente lo malo de una adicción. Saber que uno está haciendo algo autolesionante y aún así vuelve a hacerlo. Y ahí te agrego otra característica de una adicción, que es la de la pérdida del control. Esto a vos te habrá pasado y me vas a entender perfectamente. Uno pierde el control cuando el cerebro te pide volver a consumir. Uno puede postergarlo un tiempo, puede tratar de distraerse, pero uno pierde el control. Pierde el control de la frecuencia, pierde el control del tipo de consumo, pierde el control sobre el tiempo en el que está expuesto a este tipo de imágenes. Otro fenómeno que tiene la adicción es lo que se llama el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno consume, pasa un tiempo y vuelve a consumir. Consume, pasa un tiempo y vuelve a consumir. Y esto se da de manera repetitiva. Pero ojo, porque no es una repetición de una manera estable, sino que es una repetición en donde el cerebro, por el principio de dependencia y de tolerancia, te va pidiendo un aumento de la frecuencia, un aumento de la duración de la caída o un aumento en la categoría o un cambio de intensidad. Y después una característica que al principio casi es divertida, que es la negación. Cuando una persona empieza a consumir y empieza a caer en una adicción, lo que hace es negarlo, decirlo, esto a mí no me pasa. Yo entiendo, yo sé que esto es una adicción, pero a mí no me pasa. A mí me pasaba esto antes con el tabaco, por ejemplo, que yo había empezado a fumar y decía, bueno, yo soy un fumador ocasional, yo fumo por una cuestión social, a mí me gusta, lo hago por placer, pero no soy dependiente. Hasta que después me di cuenta que había caído en una adicción. Pero este principio de negación se da un montón. Uno encuentra un montón de hombres que niegan tener un problema de adicción a la pornografía. Si estás sufriendo esta adicción a la pornografía, te recomiendo que te tomes en serio este tema y que apliques una serie de reingeniería en tu estilo de vida como para dejar de exponer a tu cerebro a este tipo de cosas que son malas y que te hacen mal. Cuida tu cerebro, que vale un montón. Cuida tu estilo de vida, que te permite ser feliz. Y sobre todo, cuida tu libertad, que es una de las características más importantes que tenemos como ser humano.